Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Fabi, como charlamos recién, hablar de Turquía es vital. Era vital antes del terremoto, mucho más ahora, teniendo en cuenta que hay, elecciones en los próximos meses, con un resultado incierto. Ya se notaba un desgaste en el liderazgo de Erdogan. Veremos qué pasa ahora. Para analizar esto bien a fondo, tenemos un especialista que conoce mucho Medio Oriente, en particular Turquía. Se llama Pablo Bota. Pablo, un placer tenerte con nosotros aquí en Poder y Dinero. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Fabián, por la invitación. Por favor, el Pablo gusto. tiene un currículum enorme, hizo su doctorado en la Universidad Complutense, es especialista en Medio Oriente. Pablo, ya Turquía cumplía un rol fundamental, obviamente, antes del conflicto con Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, fundamentalmente después de eso. ¿Cómo pensás que este terremoto puede impactar en el papel que juega Turquía en la región? Bueno, mira, como vos recién mencionabas, el 14 de mayo en principio serán las elecciones presidenciales, unas elecciones bastante complicadas para el presidente Erdogan, incluso con acusaciones de que en realidad no debería ser candidato, con casos que se han judicializado, como diríamos nosotros en nuestra jerga política. Y ahora realmente esta catástrofe que se ha vivido está generando verdaderamente además consecuencias domésticas. En primer lugar, porque empiezan a verse que los edificios no han cumplimentado las normativas, que la ayuda tal vez no ha sido muy ordenada, y eso obviamente en un periodo preelectoral tiene un impacto directo. Y es así que en algunas voces hoy en día en Turquía están diciendo que probablemente el presidente Erdogan retrase la fecha de las elecciones. Ese es el primer punto, ¿no? No estamos seguros de si las elecciones se van a hacer en mayo como se habían planteado hace por lo menos 4 semanas atrás. Ese es el primer punto. En segundo lugar, que la estabilidad interna doméstica de Turquía es algo que le interesa, yo diría, que a todas las grandes potencias. No es un dato menor, es el país que está ahí con un pie en tiene las llaves del Mar Negro, algo fundamental para las operaciones militares, sobre todo navales, en el conflicto de Ucrania. Pensemos que hay una convención de los años 30, la Convención de Montreux, que le da a Turquía la llave del Mar Negro. Si Turquía decide decide no cumplimentar sus obligaciones internacionales, pues probablemente veríamos muchos más barcos rusos militares en el Mar Negro. Ese es el primer punto, ¿no? En segundo lugar, Turquía es un actor central en el Mediterráneo Oriental. El Mediterráneo Oriental es un lugar donde cada vez se encuentran más yacimientos gasíferos y es algo fundamental hoy en día para Europa, ¿no? Pensemos que países como Israel, que históricamente eran países importadores de energía, se están empezando a convertir en exportadores de gas, y eso es algo que de nuevo está cambiando las reglas de juego. Perdón, como si fuera una especie de pie de página. Argentina hace casi 30 años que envía tropas a Chipre y es seguramente una de las zonas del mundo que menos entendemos, ¿no? Me parece que ahí hay una diferencia entre el compromiso internacional que tiene Argentina. Creo que estos días ha salido, me parece que el contingente número 60 y tantos ya, más de 18.000 hombres han pasado por Chipre y es un conflicto que entendemos poco. Me parece que ahí los académicos y los decisores deberíamos a veces estar un poquito más al tanto. Pero además, por eso, además pensá que Turquía es central cada vez más en el Cáucaso Sur y en Asia Central. Y ahí hay una cuestión que me parece que es fundamental, ¿no? Yo creo que separado desde cualquier capital europea o parado desde Washington, más allá de las críticas que se le puedan hacer a Turquía, es preferible desde esas capitales una presencia mayor de Turquía que una mayor presencia de Rusia o de Irán en esas dos regiones, ¿no? Entonces, digamos, hoy en día Turquía es fundamental para la seguridad energética, es fundamental para Rusia, es fundamental para Irán, es para el Cáucaso, para el Mediterráneo Oriental, y en función de eso no es un dato menor que esa inestabilidad interna pues deba ser vista por todos con suma atención. Te quiero llevar al plano de la política electoral y después nos metemos en la geopolítica, que es lo que más nos gusta. Después del fallido golpe de Estado militar de los militares laicos contra Erdogan,
la prensa occidental, la prensa que uno sigue, la americana, la europea, da la sensación de un Erdogan que no puede perder elecciones, que tiene todo maniatado a nivel político, a nivel judicial, a nivel militar. Y ahora se habla en esos mismos medios de los riesgos que corre Erdogan. O sea, se muestra a Erdogan como una dictadura perfecta, un estilo PRI, digamos, de los 60, de los 70, donde hay un proceso electoral formal, pero que ya todo el mundo sabe el resultado. Pero por otro lado, ahora se dice, corre riesgo el poder de Erdogan. ¿En qué estamos? ¿Erdogan es un dictador estilo PRI de los 60 a los 70? ¿Es una democracia donde todavía puede haber alternancia? ¿Cuál es tu visión? Bueno, como vos decís, mira, desde el año 2002 el Partido Justicia y Desarrollo no ha dejado de ganar elecciones y eso le ha permitido no solamente consolidar el poder, sino incluso cambiar de sistema político. Piensen que Turquía era un régimen parlamentario que ahora se ha convertido en un régimen presidencialista. O sea, es la señal más clara de esto que decís, Fabián, de hay alguien que ejerce el liderazgo y ya no desde un punto de vista personal, sino ahora institucional. Es un régimen fuertemente presidencialista. Pensemos que los países europeos, los regímenes presidencialistas no lo tienen muy registrado, eso no existe en Europa para regímenes presidenciales, por lo tanto, digamos, en ese sentido hay una diferencia esencial. El segundo elemento que mencionás es que es cierto que ha venido ganando elecciones, pero cada vez por un margen más pequeño, y en eso hay mucho de desgaste en una situación de carácter económico. Formalmente la lira turca, digamos, se ha devaluado por lo menos un 60% en el último año. Lo que dicen las encuestas, los datos oficiales, que la inflación ha sido casi del 80% en el último año. Eso a los argentinos por ahí no nos dice poco, ¿no? al respecto, pero eso anda bien la economía turca. Por eso digo, ¿no? Habría que ver desde dónde se lo mira, ¿no? Para unos será poco, para otros será mucho. Pero eso sí, esto está erosionando las bases electorales. Ese es un punto donde antes las elecciones se ganaban caminando, vamos a decirlo de esa manera muy coloquial, y hoy eso no está muy en claro. Lo que pasa es que la oposición no está unificada. Ese es el primer dato, ¿no? La oposición no está unificada, hay varios partidos, todavía no se han puesto de acuerdo, y además los principales, digamos, candidatos que podrían estar al frente de una oposición en el futuro, pues han recibido algún tipo de lo que nosotros podríamos denominar persecución política, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se juega es: hay una democracia que tal vez podríamos llamar un poco imperfecta, hay una oposición que no está unificada, pero a la vez, volviendo a lo primero que decíamos, los términos geopolíticos, me da la sensación de que en muchos lugares existe la idea de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Porque Turquía es un país de 80 millones de habitantes, es una situación geoestratégica muy importante. Esta idea, no sé si será verdad o no, que se decía de Napoleón, ¿no? Que si el mundo debería tener una capital, sería Estambul, para mostrar la centralidad que tenía en ese momento y sigue teniendo hoy en día la República de Turquía como sucesora del Imperio Otomano, pero la estabilidad interna es algo que preocupa más, ¿no? Y a veces hay que decirlo, ¿no? Entre estabilidad y democratización pura, desde las grandes potencias se prioriza siempre la estabilidad, ¿no? Así es. Pablo, nos queda 2 minutos nada más, muy breve. ¿Cuál es el componente religioso en el régimen turco? ¿Hasta qué punto el hecho de que Erdogan es obviamente musulmán ha influido en su política, en su concepción del poder? No, es muy relevante primero como principio de identidad. Esa es la base en la cual desde el punto de vista cultural se ha conformado el Partido Justicia y Desarrollo, ¿sí? En segundo lugar, ha sido muy importante a la hora de establecer quiénes son los propios y quiénes son los ajenos, ¿no? Propios y extraños es eso. Pero luego hay mucho de pragmatismo, como son las grandes potencias. En este caso, una potencia regional es muy pragmática, ¿no? Pueden tener vínculos con Rusia, uno de los grandes enemigos históricos de los otomanos, y no hay ningún problema. Puede seguir siendo miembro de la OTAN, y la oposición a la integración de los nuevos socios en la OTAN tiene que ver con cuestiones políticas, no con cuestiones religiosas. Puede seguir tratando de tener relaciones fundamentales con Estados Unidos, tanto en el ámbito de la OTAN como a nivel bilateral, y lo religioso no juega
un papel. Entonces creo que tiene que ver mucho con un discurso hacia adentro, un discurso identitario, un discurso que le sirve a veces hacia afuera, sobre todo para llegar a algunos países de Asia Central o a algunos, por ejemplo, en el caso palestino lo usan mucho, pero luego digamos, no podemos entender la política exterior turca pura y exclusivamente con la variable religiosa. Pablo, vamos a una muy breve pausa, enseguida volvemos con más Poder y Dinero, con esta entrevista tan interesante sobre la nueva Turquía después de este terrible terremoto. Ya volvemos.